Vamos a dar inicio a nuestro primer análisis del año, este 9 de enero de 2013. En el marco internacional, en el periodo de un mes que no nos hemos visto, han sucedido indudablemente muchos acontecimientos que van a tener repercusión no solamente en el 2013, sino van a tener repercusión posiblemente en los próximos años. Dentro de los muy diversos temas que podríamos tocar, yo quisiera, en el marco internacional, tocar en primer lugar el tema de Venezuela, porque el tema de Venezuela no solamente en sus consecuencias puede afectar a este país, sino de hecho está ya afectando a Cuba, está afectando a Nicaragua y está afectando a los aliados de Hugo Chávez, principalmente al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y a Evo Morales, que tal vez es el que menos está resintiendo en este momento el efecto de la enfermedad de Hugo Chávez, porque él ha construido una alternativa que es distinta, que tiene desde luego puntos de empatía con la propuesta del bolivarismo de Chávez, pero tiene también su originalidad en el movimiento indigenista, que es, digamos, el punto característico del gobierno de Evo Morales. Hace aproximadamente mes y medio, la prensa internacional, la televisión internacional, manejaba las imágenes de una entrevista concedida por Hugo Chávez, en donde Hugo Chávez decía: ya estoy curado, y en donde estaba anunciando su intención de competir por las elecciones y estaba al mismo tiempo señalando que eran versiones de sus adversarios los que le ponían una enfermedad incurable. Eso apenas hace mes y medio. Entre esa declaración y el día de hoy, Hugo Chávez ha tenido que ser intervenido 2 veces quirúrgicamente y las condiciones de su salud en este momento son secreto de Estado. En Venezuela y particularmente la zona centroamericana, que tiene una fuerte influencia venezolana, particularmente Costa Rica, las versiones de los medios de comunicación están señalando que Hugo Chávez está muerto ya y que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que son los personajes del chavismo que se disputan el poder, estarían en este momento encubriendo el hecho para tratar de lograr el amarre de la sucesión sin grandes problemas. Por otro lado, un periódico panameño ha dado a conocer la noticia de que la hija de Hugo Chávez declara a los periodistas que la única que tiene derecho a decidir si desconectan a su padre es ella, con lo que nos está enviando el mensaje de que Hugo Chávez se encuentra en una situación en la que su vida pareciera depender ya de medios externos y no de su propia naturaleza. Sin embargo,
todos estos son rumores, todos estos son datos que se manejan extraoficialmente y en los últimos días del año 2012, Nicolás Maduro fue el que por primera vez anunció que la situación del presidente era crítica y decía que el presidente estaba librando una lucha muy a fondo en contra de una enfermedad que lo estaba golpeando seriamente, pero agregaba que esto no era un obstáculo para que Hugo Chávez estuviera pensando en la sucesión presidencial, en la reelección, en la consolidación de su proyecto, lo que resultaba poco creíble en medio de la declaración que estaba haciendo. El periódico español El País publicó un extenso artículo a raíz de esta declaración de Maduro, en donde presentaba el conflicto, la confrontación que se está dando entre las dos facciones del chavismo que en este momento están tratando de pelear por la sucesión presidencial, la moderada representada por Diosdado y la dura representada por Nicolás Maduro. Nicolás es un hombre que ha hecho una carrera meteórica de conductor de camiones a ministro y de ministro a posible sucesor de Hugo Chávez. No cabe duda que es un escenario que no se da con facilidad en otros países. Diosdado es ingeniero de profesión, es un hombre que estuvo en un tiempo militando en el ejército, luego se retiró, fue una figura clave en el momento en el que los grupos opositores a Chávez intentaron hacer un golpe de Estado contra el presidente. Diosdado fue el hombre que avaló la legitimidad del gobierno de Chávez y se mantuvo en medio de una tormenta que parecía arrastraría al comandante Chávez fuera de la presidencia, y finalmente fue el hombre que le regresó a Chávez el poder. Hoy él representa el sector moderado, el sector que entiende que la economía del país es una economía que está severamente deteriorada, que hay toda una serie de limitaciones, hay toda una serie de fallas en el suministro de bienes que son una especie de bomba de tiempo social que en menos de lo que la mayoría de las personas supone puede estallar en las manos ya no de Hugo Chávez, sino de quien quede como el próximo presidente de este país. La situación es tan seria que el equivalente de lo que serían nuestras cámaras de comercio ha hecho un llamado en un desplegado público, en un aviso, como les dicen en Venezuela, de plana completa, en donde los dirigentes de los organismos comerciales de Venezuela señalan que necesitan urgentemente una serie de recursos para poder hacer frente a la demanda que la sociedad está formulando, sobre todo de
bienes relacionados con la alimentación. La respuesta la ha dado Nicolás Maduro en una declaración a los medios de comunicación televisivos en Venezuela, diciendo que el gobierno de Venezuela no se presta a presiones ni a chantajes, y que si los comerciantes anuncian que si no se cumplen sus peticiones habrá problemas, él les anuncia de antemano que problemas los van a tener y grandes. Con una actitud tan poco sensata que ni siquiera revisa los argumentos que presentan los comerciantes y sobre todo sin resolver la demanda creciente de bienes que están escaseando de manera verdaderamente escandalosa e inquietante en este país, pues el escenario que se presenta para los venezolanos en fechas próximas parece ser totalmente inestable y con grandes problemas de proyección hacia el futuro. El periódico Reforma publicaba el 18 de diciembre una interesante nota titulada "Temen en Cuba la falta de Chávez", en donde el corresponsal, que es la periodista Yolanda Martínez, decía que en la isla de Cuba se está generando toda una serie de debates sobre el caso de Chávez. Los exiliados cubanos, sobre todo la facción más hostil a Fidel Castro, que reside en Miami, ha hecho saber que si Chávez muere en Cuba, y Chávez está muy grave en Cuba ahora mismo, eso demostraría que toda la propaganda que hace Cuba en el sentido de que tiene la mejor medicina del mundo, los mejores doctores del planeta, se vendría para abajo, y esto le pegaría muy fuerte a la credibilidad del gobierno, porque el gobierno se ha venido sosteniendo sobre los argumentos de que frente a las críticas de sus adversarios, ellos han logrado construir en el área particularmente de la medicina toda una serie de desarrollos de investigación que los colocan en los primeros lugares de la medicina del mundo. Si esto se deteriora, evidentemente se van a deteriorar muchos de los temas que la Secretaría de Propaganda del Partido Comunista Cubano ha venido manejando en los últimos años y que se han sostenido siempre sobre esta primera suposición, que es la que son una potencia a nivel mundial en el campo de la medicina. Ya de entrada, el tema de Chávez pone en entredicho esta maniobra de los medios de propaganda cubanos, porque según la propia Agencia de Información de Cuba, quienes hacen la última intervención a Hugo Chávez no son médicos cubanos, sino médicos rusos, que fueron llevados específicamente para llevar a cabo esta operación, en la que le encuentran un tumor en los intestinos, lo que es, desde el punto de vista de la medicina, un signo alarmante, porque estamos hablando de la tercera operación,
luego todavía ha venido una cuarta operación, se le han venido complicaciones en las vías respiratorias, lo que según los médicos no es extraño en este tipo de padecimientos, sobre todo con esta reincidencia de ingreso a los medios hospitalarios, y la figura y la voz de Hugo Chávez ha dejado de escucharse. Y todo esto, dice, provoca en Cuba una situación de angustia porque el gobierno cubano es consciente de que el alivio que ha venido sufriendo su economía en los últimos años se debe al petróleo que le ha llegado desde Venezuela a precios verdaderamente ridículos que están pensados para subsidiar el petróleo en la isla de Cuba y de esta manera aliviar la situación económica. Esto se ha logrado, pero si desaparece la figura de Chávez y la oposición llegara a ganar las elecciones, las expectativas de Cuba, del gobierno cubano, podrían en este momento verse enormemente cuestionadas. En una situación semejante se encuentra el gobierno de Nicaragua, en donde la corriente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que está en el poder en este momento, ha recibido una muy generosa ayuda de Cuba en diversos momentos, y esta ayuda ha sido orientada, ha sido encaminada a fortalecer la imagen de los sandinistas como el único grupo capaz de atender y resolver la demanda de inversiones y de crecimiento que el país necesita. Los sandinistas saben perfectamente que si Hugo Chávez desaparece, las posibilidades de que los subsidios que están recibiendo sean retenidos y se acabe este periodo de bonanza para Nicaragua se multiplican de manera impresionante. En el caso de Rafael Correa está anunciando hace apenas unos cuantos días la decisión que ha tomado de buscar la reelección en Ecuador. Y esto está creando en el mundo latinoamericano toda una serie de comentarios negativos porque Hugo Chávez se quiere reelegir, Evo Morales se quiere reelegir, Rafael Correa se quiere reelegir, el presidente de Nicaragua se quiere reelegir. Es decir, que los que son tocados por la varita de el mago de las recuperaciones económicas, como le dicen a Hugo Chávez, todos se quieren reelegir y entonces la democracia queda automáticamente cuestionada y particularmente los partidos de oposición son los que resultan mayormente afectados. La sociedad está perdiendo en medio de avalanchas de propaganda su capacidad objetiva de decisión y esto sin duda pesa de manera importante en los procesos electorales que están a punto de llevarse a cabo en varios países sudamericanos. El tema de Chávez hace que Cristina Kirchner de Argentina anuncie que va a hacer un viaje maratónico en el que va a recorrer muchísimos países, pero en el aeropuerto de Ezeiza, a punto ya
de despegar el avión presidencial que la iba a llevar este viaje, Cristina Kirchner anunció que uno de sus propósitos más importantes es entrevistarse con Hugo Chávez en Cuba. Entonces, en Argentina se ha desatado toda una campaña de descalificaciones y de rumores, porque todos saben que el gobierno de Chávez ha soltado cantidades importantes de dinero para soportar un régimen deficitario como el de Cristina Kirchner, que ha podido sortear algunos de los reclamos que se le han venido presentando a partir de estos subsidios, de estas ayudas, de estos apoyos que ha recibido de la figura de Hugo Chávez. Si Hugo Chávez desaparece, ya sea que fallezca o ya sea que quede relegado del escenario político, las personalidades de Cristina Kirchner, del presidente de Paraguay, del presidente de el Perú, el presidente de Ecuador y el presidente de Bolivia se van a ver severamente afectadas. En el territorio venezolano, los dos líderes de la facción bolivariana, Maduro y Diosdado, han pedido a los partidos que acepten la toma de posesión de Hugo Chávez sin estar Hugo Chávez presente. Y esto está despertando en este momento toda una polémica. Mientras una nueva corriente de expertos en el derecho señala que la presencia física del presidente es solo una formalidad, porque las elecciones, al haberse computado y al haberse reconocido, hacen inmediatamente legítima la presidencia del personaje, aunque éste no esté presente. Esta argumentación ha sido contestada por los que no están de acuerdo, señalando que lo que los primeros están sosteniendo tendría validez si el personaje, el presidente, estuviera sano, estuviera en perfectas condiciones y tuviera algún impedimento para llegar a la toma de posesión. Pero si ni siquiera se sabe si realmente está en uso de sus facultades mentales el presidente, ¿cómo se va a aceptar una maniobra de este tipo? Y por otro lado, se ha estado manejando por parte de la oposición, que entre otras cosas ha adoptado una postura muy sensata. Los líderes de la oposición han estado instruyendo a sus seguidores de no descalificar, atacar, insultar a Hugo Chávez, sino proponer soluciones para resolver los problemas de Venezuela. Y esto es bueno porque rompe la estrategia de polarización que es la clave del bolivarismo. Sin esta estrategia de polarización, sin la lucha de unos contra otros, evidentemente la expectativa de la oposición crece y decrece la de Hugo Chávez. Maduro ha pedido a la Iglesia Católica que haga un arbitraje en el conflicto, pidiéndole a la Iglesia que sea el factor que le dé confiabilidad, equilibrio, legitimación a las decisiones que se tomen sobre la posibilidad
de corregir la Constitución venezolana para que Chávez pueda no concurrir personalmente a la toma de posesión. La respuesta de la Iglesia ha sido muy rápida y muy contundente. La Iglesia señala que, en primer lugar, desaprueba la propuesta de modificar la Constitución para beneficiar a alguien en política, que la Constitución tiene propósitos más universales que los de servir a los intereses de tal o cual partido o tal o cual grupo en el campo de la política. Y segundo, que aunque la tal modificación se hiciera, tendría validez para el futuro y no tendría validez para el pasado, porque el derecho, uno de sus principios más importantes reconocidos a nivel universal, es la no retroactividad de la ley. Entonces, con esta perspectiva, la Iglesia dice no a la modificación de la Constitución. Con esto, el escenario latinoamericano se queda en medio de una situación confusa en la que hay rumores insistentes sobre el fallecimiento del presidente Chávez, hay movilizaciones en diversos lugares reclamando derechos supuestos del bolivarismo para no someterse a un nuevo proceso electoral, sino dar por supuesto que la sociedad los quiere a ellos y entonces imponer las candidaturas y las posiciones políticas en los grupos que ahora dicen ser los herederos de este movimiento. Y por otro lado, la interrogante que se abre en América de qué sucederá si realmente, primero, la figura de Hugo Chávez no puede ir a la toma de posesión, y segundo, si se convoca a unas nuevas elecciones, indiscutiblemente la situación interna de Venezuela y la situación del entorno internacional se verán indiscutiblemente afectados. El siguiente tema que quisiera abordar es un tema nacional. Así como en el plano internacional han venido ocurriendo toda una serie de acontecimientos, me parece que en el terreno de la política nacional tenemos que señalar que en medio de las fiestas navideñas, en donde parecían perderse muchas de las declaraciones y opiniones de los personajes de la política, podemos rescatar algunos de los temas que sin duda van a jugar en el futuro un papel particularmente significativo. En primer lugar, el PRD entra en una de sus más graves crisis desde su fundación. Esto lo habíamos comentado ya en diversas ocasiones en nuestros análisis, pero hoy los datos objetivos de lo que estamos apreciando nos dicen que el PRD, que en principio salía como una segunda fuerza política poderosísima en el país y por lo tanto la fuerza de oposición con la mayor posibilidad de alcanzar el triunfo en la sucesión presidencial para las próximas elecciones en este país, ese grupo ha perdido esta característica de fuerza y unidad en la medida en la que Andrés Manuel López Obrador
haciendo prevalecer por encima de los intereses de su partido y de los simpatizantes de su ideología, se ha declarado, si no en rebeldía, se ha declarado disidente, divergente, contrapuesto al proyecto del PRD, y ha dado a conocer su decisión de convertir la organización Morena en un nuevo partido político. Precisamente en los primeros días de este año, representantes de Andrés Manuel López Obrador se han presentado ante el IFE haciendo la solicitud de reconocimiento de Morena como nuevo partido político. Y este nuevo partido político es sin duda un partido que va a partir a la izquierda. Si uno mira en perspectiva lo que ha ocurrido desde que Cuauhtémoc Cárdenas fundó el PRD a la fecha, uno tiene que reconocer que este partido fue creciendo en popularidad, en simpatía, fue recogiendo cada vez más adeptos, teniendo cada vez más simpatizantes, y realmente en la última ronda electoral presidencial, sectores significativos de las clases medias y medias altas se apostaron por Andrés Manuel López Obrador. Grupos empresariales significativos como algunos de Monterrey, algunos de Torreón, la Ciudad de México, jugaron las cartas de Andrés Manuel López Obrador convencidos de que este partido, que anunciaba a bombo y platillo que respetaría la ley y respetaría la opinión de la sociedad mexicana, y que crearía una sociedad de amor y de paz, esto que fue lo que compró un porcentaje muy elevado de la sociedad mexicana, hoy está totalmente desaparecido. Se ha venido abajo el ideal democrático de manera específica. La línea democrática del PRD está identificada con las figuras de Mancera por una parte y por la otra está la presencia de los seguidores de Manuel Camacho Solís, que junto con Marcelo Ebrard conforman el bloque más importante de esta corriente socialdemócrata que se apunta como la alternativa para el próximo sexenio. Y esto es descalificado por Andrés Manuel, que rechaza los acuerdos a los que están llegando los simpatizantes de esta vertiente representada por Marcelo Ebrard y Mancera, y por otro lado abre Andrés Manuel López Obrador con sus declaraciones la idea ante la sociedad: la única oposición legítima somos nosotros. Luego, si ellos son los únicos legítimos, el PRD resulta ahora ya ilegítimo también en la competencia electoral. En medio de todo esto que los desune, hay sin embargo, y uno lo puede apreciar en el escenario nacional, una situación en la que ellos coinciden, y coinciden en que este es el momento de
aplastar al PAN aquí y ahora, porque si el Partido Acción Nacional logra ser desprestigiado, desmantelado, desactivado y desechado en este momento, dentro de 6 años, la izquierda tendrá los argumentos para jugar juntos una sucesión presidencial. Si el Partido Acción Nacional no es desmantelado en este momento, el partido que tendrá más posibilidades en 6 años, aunque muchos lo duden, es el Partido Acción Nacional. Y esto hace que las dos facciones, la democrática y la radical, compitan entre ellas a ver quién le da la patada más definitiva a un partido que está entrando en una situación de una revisión interna en la que han comenzado a salir a la luz numerosos datos que, manejados de manera sesgada por los medios de la izquierda, indiscutiblemente están afectando la imagen y las perspectivas del Partido Acción Nacional. Los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática han reconocido que la salida de Andrés Manuel López Obrador les está generando una crisis de un tamaño significativo. Pero junto con esta crisis por la separación está la crisis por la ya abierta contienda entre Mancera y Ebrard por la posible candidatura a la sucesión presidencial. El escenario de la fin de la semana pasada es muy claro. La caricatura del caricaturista Calderón en el Reforma pone a Mancera cortando su rebanada de la rosca de Reyes y le está saliendo un muñecote que es Marcelo Ebrard, y claro, es un muñeco, dice que no se lo puede tragar. Entonces, pues ahí está el obstáculo, ahí está el problema en el que, por un lado, el PRD se separa de Morena. Morena indiscutiblemente va a lanzar la candidatura de López Obrador, y dentro del grupo democrático no se pueden poner de acuerdo si Mancera o Marcelo Ebrard serán el mejor candidato. En medio de esta disputa que va creciendo de manera significativa, de repente, salidos de la nada, aparecen los zapatistas desfilando según el proceso y la jornada en número de 40,000 por el estado de Chiapas. Si uno ve las fotografías, ahí no hay 40,000 gentes ni que los estiren. Estamos hablando tal vez de 3,000, 3,500 los que en San Cristóbal se manifestaron, y en las poblaciones menores los números fueron mucho más reducidos. De todas maneras llama la atención, porque en un lugar como Chiapas, el ubicar 3,500 gentes o 4,000 personas para hacer una manifestación no ha de ser nada fácil. La primera pregunta que a mí se me ocurre es ¿quién pagó la manifestación? Porque los manifestantes, todos ellos con la cara cubierta con su pasamontañas, todos ellos enarbolando armas de madera, provenían de diferentes lugares del estado y se trasladaron para llegar a la manifestación a una hora determinada. Esto solo se puede hacer con un subsidio económico significativo. Fueron alimentados
por quienes los habían convocado, y esto cuesta bastante dinero. ¿De dónde salió? Las caricaturas políticas son muy expresivas. Hay una caricatura donde dicen, está saltando de la selva el subcomandante Marcos y dice: año nuevo, vida nueva. Y esto porque políticamente estaba muerto hace largo tiempo el subcomandante Marcos, y hoy, sin alguna razón que pudiera apreciarse en Chiapas, vuelve a surgir. Y surge con un doble mensaje. El mensaje de seguimos en pie de guerra y no tienes más que de dos, le dice a Peña Nieto: o nos destruyes o nos respondes a los acuerdos de San Andrés, que son nuestro reclamo fundamental. Esta actitud viene acompañada de la clásica actitud romántica de el subcomandante cuando dice que si oímos los ruidos que se han producido, el ruido del alzamiento, este ruido, dice él, estruendoso del silencio, de las manifestaciones del silencio, dice: si están ustedes oyendo este ruido, es el ruido de la destrucción de su mundo y es el ruido que anuncia que nuestro mundo está triunfando. Al margen de los mensajes crípticos que van implícitos en la declaración de Marcos, sin duda alguna el zapatismo está jugando nuevamente una carta al inicio de un sexenio, como lo hizo exactamente en el sexenio de Vicente Fox. Si ustedes recuerdan, en el periodo inicial de Vicente Fox, el subcomandante Marcos hizo una gira a nivel nacional en donde se anunciaba que serían cientos de miles los que lo acompañarían. Yo me acuerdo que en aquella época hice la suma de los números de La Jornada, porque le decían que los otros periódicos se engañaban. Entonces sumé los números de La Jornada y no llegaron en todas partes, entre todos, a 50,000. No llegaron en todos lados, cuando ellos decían que eran cientos de miles. De ahí el subcomandante Marcos nunca volvió a salir a dar una vuelta, porque sabía que estas giras exhibían la realidad del movimiento. Aquí en la ciudad de Puebla, cuando llega el subcomandante Marcos y tiene un mitin en el zócalo de la ciudad en el zócalo de esta ciudad, Julio Glockner se levantó y con un enorme valor le reclamó el asesinato de su hermano y le pidió explicaciones del asesinato de su hermano, poniendo a los zapatistas en una situación incomodísima, porque nadie puede dudar de las convicciones marxistas de Julio Glockner y del testimonio marxista de los integrantes de esta familia en diferentes campos, en donde algunos de ellos han perdido la vida. Y el reclamo que le hace al subcomandante y que le hace a los zapatistas de haber sido ellos los que asesinaron a su hermano es sin duda uno de los puntos que nos hacen ver que cuando hablemos de los grupos de la izquierda tenemos que ser muy cautelosos en lo que se refiere a la integración de los mismos y a la identidad ideológica de sus militantes. El subcomandante Marcos está apareciendo en este momento y uno sabe que Marcos es una marioneta. ¿Quién maneja los hilos de esta marioneta?
Y la respuesta es Manuel Camacho Solís. ¿Qué es lo que quiere Manuel Camacho Solís? Manuel Camacho Solís quiere ser llamado al diálogo con Peña Nieto en este momento. ¿Por qué? Porque tiene cartas para negociar. Y si alguien ha demostrado históricamente tener una enorme capacidad para la negociación es Manuel Camacho. Por otro lado, Manuel Camacho no solo es un hábil negociador. Si yo algo le admiro a Manuel Camacho es su lucidez en los análisis del entorno de la vida política de su partido. Antes que nadie, Manuel Camacho fue el primero en señalar que el PRI iba rumbo a la alternancia política, dadas una serie de circunstancias que él claramente estaba anunciando en sus libros. Y en esta búsqueda de los escenarios a futuro, evidentemente Manuel Camacho tenía perfectamente ubicado el deterioro que el Partido Revolucionario Institucional estaba teniendo con los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, y él decía que solo era cuestión de tiempo para la alternancia. Él creía que la alternancia se iba a dar en el PRD. Ese es el único punto en el que me parece que Manuel Camacho se dejó llevar de su particular deseo, más que tener enfrente una valoración objetiva de las circunstancias. Y por eso la llegada al poder de Vicente Fox y luego la de Felipe Calderón fueron para los análisis de Camacho dos situaciones que lo presentaban descompuesto porque no había aceptado que la lectura de la realidad apuntaba en la línea del PAN y no del PRD. Pero esto no le quita a Manuel Camacho su capacidad y su habilidad. Y Manuel Camacho, persona clave en el movimiento de los zapatistas, el hombre que algunos analistas ubican como el creador de esta opción frente a lo que fue para él la traición de Carlos Salinas al no haberlo nombrado su sucesor en la presidencia, es sin duda, decíamos, además de un buen analista, un buen negociador. Y él sabe que este es el momento de negociar con el nuevo gobierno que está llegando. Este es el momento de poderle decir a Peña Nieto: si quieres una izquierda democrática, negociadora, de nivel intelectual, jala conmigo, jala con nosotros, olvídate de López Obrador. Nosotros podemos hacer que López Obrador tenga la imagen delante de la sociedad de ese personaje violento y radical que nadie quiere que llegue a la presidencia. De otra manera, no me va a quedar de otra que aliarme con él, y entre los dos te vamos a hacer la vida de cuadritos. Entonces, a mí me parece que el juego de Manuel Camacho es muy claro en esta salida de los zapatistas, y uno puede encontrarse en estas manifestaciones con una serie de herencias y de realidades que al paso del tiempo no han cambiado. Héctor Aguilar Camín acaba de publicar un libro sobre la Revolución Mexicana que yo les recomiendo, en donde él hace una reflexión
no nada más habla de los hechos, sino hace una reflexión de qué significaron. Y cuando habla del zapatismo, él tiene una expresión que a mí me parece que es muy precisa y muy profunda. Dice, ningún otro grupo revolucionario en la historia del siglo XX tuvo la legitimidad, la fuerza y la presencia del zapatismo en 1910, 1911, 1912. Este periodo es el momento en el que el reclamo legítimo de los que por muy diversas razones habían sido marginados se hace presente e encarna en un líder y tiene la capacidad no solamente de asediar la capital, sino de capturar la capital. Pero este movimiento, que es el más serio, el más representativo, el más legítimo de los reclamos del populismo en nuestro país, se descalificó a sí mismo cuando Emiliano Zapata no quiso ni pudo sentarse en la silla presidencial. Dice, en ese momento el zapatismo ha quedado como un discurso en el que se identifican miles de personas que saben que con esa identificación no van a modificar nada. Esto me parece que es algo muy interesante porque explica primero por qué tanta gente ante el reclamo del zapatismo levanta la mano y dice yo voy, y por qué tanta gente que hace esto en la realidad no ha sido capaz de darle estructura, idea, propuesta y viabilidad al movimiento zapatista, que es capaz de levantar a la gente para ir a marchar y manifestarse, pero no es capaz de organizarlo para tener una fuerza política de impacto real en el escenario de nuestro país. La presencia del zapatismo viene acompañada de la noticia de que la Asamblea del Distrito Federal legitima el vandalismo. Esto es verdaderamente grave porque en la Ciudad de México, según la nueva iniciativa de los representantes del gobierno de la Ciudad de México, cualquiera puede cometer actos como incendiar un auto, romper un vidrio de un comercio, un vidrio de un banco, hacer muchísimas cosas sin que nadie le pueda hacer nada, con la condición de que diga que está haciendo una protesta social. Esto es verdaderamente inquietante porque decía Jean-Jacques Rousseau, la perversión mayor que se puede hacer del derecho es darle a la ley la potestad de animar al crimen. Eso es lo peor que se puede hacer con el derecho. Y a mí me parece que esta legislación es, sin duda, la que más se aproxima a esta visión, en la que en lugar de defender el estado de tranquilidad de la sociedad, pues prácticamente les está dando alas para desencadenar acciones muy violentas sin que nadie nunca pueda decir nada, ni mucho menos puedan ser castigados. Pues si les parece, dejamos aquí nuestro primer análisis y evidentemente seguiremos con los temas tanto a nivel internacional como nacional, que en las próximas horas y en los próximos días comenzarán a presentar ya las características de la lucha electoral, que en este año particularmente en Puebla van a tener una
situación de confrontación y de decisión política que va a modificar 4 años y medio de la vida política de este Estado. Si les parece, lo dejamos ahí y continuaremos en la semana próxima.